Pasa algo que no sorprende, pero no deja de preocupar, que es la caída en las ventas, en la comercialización, tanto del mercado externo y mercado interno. Cuando yo hablo de comercialización incluyo los dos mercados, si no vamos a ser específicos. En el mercado externo tenemos una caída que se viene corroborando mes a mes debido a que, bueno, básicamente la pérdida de competitividad que tiene el país. Esa pérdida de competitividad está asociada a un tipo de cambio retrasado que no le es rentable a los exportadores, está vinculado de alguna manera, pero yo te diría con una baja incidencia en la menor cosecha que tuvimos, pero es una variable que yo la despreciaría por el momento porque en realidad lo que nos está dejando afuera del mundo vitivinícola es tener una inflación interna en pesos y en dólares y no poder compensarlo con este tipo de cambio que está absolutamente retrasado, que es el que reciben los exportadores. Por otro lado, la franja de mayor venta de exportaciones, que está en cajas de 9 litros hasta 30, 35 dólares, un mercado que en algún momento se perdió también por falta de competitividad, y le sumo a ese tipo de cambio retrasado el costo de los fletes, le sumo los derechos de exportación, le sumo entonces una cantidad de variables impositivas que también presionan hacia abajo y hacen que el vino no sea competitivo, el país no sea competitivo, y también le sumo la falta de acuerdos comerciales que hacen que, por ejemplo, ahora la Unión Europea ha puesto un arancel según la graduación alcohólica de los vinos más alto, razón por la cual para ingresar allí tenemos que pagar un precio mayor. Si tuviéramos un acuerdo comercial, sea bilateral, sea multilateral, como se ensayó hace algunos años, hoy tendríamos, o como hicimos en su momento todas las entidades cuando con el nuevo mundo que le llaman vitivinícola, que son Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, hicimos 2 acuerdos, uno de ellos de prácticas enológicas acordadas y de mutuo reconocimiento y de etiquetado. Eso nos permitió ingresar al mercado estadounidense con otras condiciones que no tenían nuestros competidores. Bueno, ese tipo de cosas son las que se logran a través de los acuerdos comerciales, ¿m? Y eso Argentina no lo tiene. Y todos los años, y cada 4 años, y cada vez que hay elecciones, todos los candidatos hablan de que van a hacer acuerdos comerciales, de que las embajadas van a ser la cabecera de playa de los productos argentinos. Mentira. No funciona nunca, no se hace, ya una vez que están en la comodidad de sus cargos, eso no se avanza. En algún momento se quiso avanzar con el tema Mercosur, Unión Europea, ya que Argentina es parte del Mercosur, pero Mercosur tiene en sus socios una resistencia en algunos casos para estos acuerdos. Entonces Argentina, cuando ha querido ir sola, se ha encontrado hasta con resistencias internas dentro de nuestro propio país. Así que si esto no se ordena de alguna manera, esa falta de competitividad dada por tipos de cambio retrasados, altos costos, falta de acuerdos comerciales y el tema inflacionario que le da un escenario imprevisible a toda la economía en general, va a repercutir tanto en las exportaciones como en el mercado interno. ¿Por qué? Porque lo que no se venda en el mercado externo va a ir al mercado interno y esto suele repercutir en el precio pagado al trasladista o al productor elaborador de vinos, en la medida en que se utiliza como excusa de que hay una mayor existencia y rompemos los equilibrios internos que se dan a través de políticas de diversificación muy cuestionadas en los últimos años, y ustedes saben que nosotros hemos sido muy críticos, por ejemplo, del Acuerdo de Mendoza de San Juan, en donde se saca una parte de la uva para otro destino que no sea vino, o bien estos equilibrios forzados que está dando de alguna manera el clima, ¿no? Que año a año va dejando afuera una cantidad de producción o de hectáreas, ¿no? Entonces, todo este panorama, indudablemente, insisto, no nos sorprende porque se viene dando y no hace falta ser adivino para darse cuenta de las consecuencias que va a tener, pero nos preocupa en que no podamos torcer este rumbo, ¿no? Están sufriendo este tipo de situaciones. En el territorio, digamos, Tierras del Este, los 5 departamentos tienen una participación importante en las exportaciones que tiene el país, digamos. En Mendoza en el país representan alrededor del 11% en volumen, y bueno, son 45 o 60 millones de dólares que en el año 2022 ingresaron a la zona, pero podría haber sido mucho más, o se podría exportar un poco más en volumen y tener una participación mayor, pero no es algo que se pueda atribuir nada más que a bodegas del territorio, sino a todo el país. Todos están sufriendo el país. Han encontrado algunas
quizás un alivio en algún tipo de emprendimiento de no turismo, o han encontrado algún nicho de mercado para sus vinos, pero son en el porcentaje, digamos, de ventas, no es significativo. Acá estamos hablando de un volumen de exportación que cada año se va a ver reducido porque Argentina deja de ser competitivo en aquellos segmentos de precio que hacen el volumen, ¿no? Que son estas famosas cajas de 9 litros hasta 30, 35 dólares hoy en el mundo, ¿no? Y esto, bueno, acá en la zona tenemos mucho para hacer, pero bueno, las bodegas se ven indudablemente en la dificultad de afrontar todas estas variables que no dejan de moverse en contra, digamos, de cualquier emprendimiento. ¿Opinión con respecto al dólar Malbec? Bueno, el mal llamado dólar Malbec, que un dólar agro no funcionó, lo advertimos en su momento que no estaban dadas las condiciones para que eso funcionara, porque los requisitos, las condiciones o lo que se pensó, si es que se pensó, yo dudo ya de que se piensen estas cosas, estaba preparado para que no funcionara. Las empresas intentaron hacerlo, a nosotros nos consta, por ejemplo, en el caso de la uva en fresco y pasas, al no tener ellos cumplir con la condición de tener un producto en góndola, porque se ponen condiciones sin conocer la caracterización de cada una de las economías regionales, en este caso hablamos de vitivinicultura. Y después muchas otras empresas, la verdad que tenían que pasar por una cantidad de pasos digitales y de demostración, de documentación, participación en el mercado interno y en el programa de precios cuidados. Y que hay empresas que exportan, pero no tienen productos en el programa de precios cuidados porque sencillamente no tienen vinos que se vendan en el mercado interno. Entonces vos no podés poner como condición algo para cumplir que no está en la naturaleza comercial y en el objetivo de la empresa que está exportando. Acá en la zona hay muchos que son exportadores de vinos a granel que no tienen un vino fraccionado que pueda entrar en un programa de precios cuidados. Entonces, hubo un montón de contradicciones. Yo diría que hasta pienso por ahí que se hace a propósito estas cosas para que no funcionen. Realmente, yo te digo porque es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Entonces, esto es una frustración más de lo que ha tenido la actividad intentando salvaguardar de alguna manera estos mercados o este trabajo que se hace a diario para poder llegar con los vinos al mundo, ¿no? Bueno, cada vez que hay elecciones se renuevan las esperanzas, pero nos está llevando esto, digamos, a que generación tras generación van ya desapareciendo biológicamente y las cosas se siguen repitiendo las mismas consignas, la gente cae en la trampa de creer en que el candidato que viene de cualquier provincia nos viene a hablar de las pequeñas y medianas empresas y nos dicen la cantidad de mano de obra que ocupa y de la presión impositiva y de la reforma laboral. Yo lo vengo escuchando desde que uno se ocupa de estas cosas, ¿no? Pues hace 30, 40 años. Y estamos hablando de problemas de infraestructura rural. Tomemos una revista acá de la entidad de hace 30 años y vas a ver que está el mismo diagnóstico, nada más que ahora le sumamos la conectividad, por ejemplo, que en ese momento no era un tema a tratar, pero sí había que tender líneas telefónicas o tender líneas eléctricas o tener buenos caminos rurales. ¿Qué caminos rurales tenemos hoy? O sea, están todos destruidos, siempre con problemas, se inundan, son intransitables, por ejemplo, ¿no? De lo que es infraestructura. Entonces, si renuevan las esperanzas, pero escuchamos los mismos discursos y nadie dice claramente cuál es el plan de acción, a dónde vamos, a dónde queremos llegar y quiénes vamos a estar ahí. Si los que trabajan o los que no trabajan, ¿quiénes vamos a estar ahí? ¿No? Para poder llevarlo a buen puerto y que sea más razonable para la gente vivir en un país como este que tiene todas las posibilidades de crecimiento. Lo demuestran las 17 economías regionales que lo contienen, ¿no? Que podemos generar una franja de producción, de industrialización, que no todos los países están en condiciones de replicar. Sin embargo, estamos en esta situación siempre imprevisible, de incertidumbre, en donde no tenés, ya los precios relativos se han disparado, no tenés puntos de referencias, lo que sí tenés es un aumento permanente y sostenido de impuestos, tasas y servicios que no se pueden costear con la rentabilidad que hoy está teniendo, para hablar del sector vitivinícola específicamente, y lo demuestra la cantidad de hectáreas que han ido desapareciendo acá en la zona, en distritos muy puntuales,
está a la vista el paisaje, digamos, ¿no? De cómo han desaparecido los viñedos, cómo se han reconvertido por ahí algunas otras actividades, o se han hecho emprendimientos inmobiliarios. Entonces, insisto, cada vez que cae un punto en el consumo en el mercado interno, desaparecen 3.600 hectáreas de viñedo. Así podríamos hacer un montón de comparaciones que nos terminan por angustiar el día.